Bueno, estamos acá con Aurora Rabina, que es egresada de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Historia, profesora en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde ha sido jefa de Departamento de Historia, investigadora del CONICET, es una especialista en temas de historia argentina de los siglos XIX y XX, sobre todo alrededor de 1900, tiene numerosos trabajos, muchos de ellos sobre el tema de la presidencia de Sáenz Peña, y es además muy experta en el conocimiento y ordenamiento de archivos. Tiene muchas publicaciones científicas, varias de ellas en la Academia Nacional de la Historia, y en divulgación Aurora dirigió un proyecto de los más interesantes de los últimos años, que es el de Página 12. La revista Página 12 convocó un grupo de especialistas, de docentes de historia, de investigadores, y ella fue la jefa de este proyecto que duró varios años, no me acuerdo de en qué años acá. Empezó en el 99 y terminó en 2007. Claro. O sea que el tema de divulgación tiene en ella una experta. Actualmente dirige la revista electrónica de Fuentes de Archivo del Centro de Estudios Históricos de Córdoba, Carlos Segretti, asociado al CONICET. Alejandro Cristofori, a mi derecha, profesor de Historia y autor de distintos trabajos vinculados con la historia económica y social argentina y latinoamericana, ha formado parte del equipo de redactores de las colecciones de historia de Página 12, que ya mencioné, publicadas entre el 99 y 2007, y es autor y coordinador de textos escolares para la escuela primaria y secundaria. Entre 2006 y 2012, integró uno de los equipos técnicos regionales de la Dirección de Capacitación de la Provincia de Buenos Aires, y entre 2007 y 2012 formó parte del equipo técnico central de esa dirección, coordinando el equipo de capacitadores de historia de toda la provincia. En la actualidad se desempeña como docente en enseñanza media y superior y coordina el Departamento de Historia del Colegio Nacional de Buenos Aires, y equipo que tiene a su cargo la asignatura Historia en el curso de ingreso a las escuelas de enseñanza media de la Universidad de Buenos Aires. Por lo que vemos, es un experto en temas de un colegio de élite, como es el Colegio Nacional de Buenos Aires, y también en la capacitación en toda la provincia de Buenos Aires. O sea, es un espectro muy amplio de trabajo. Gonzalo de Amézola es profesor de enseñanza secundaria, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y tiene un diploma superior en Ciencias Sociales de Flaxo, y está desarrollando su doctorado en Historia. Es profesor interino, entre otras cátedras, de Memoria, Historia Reciente y Educación en la Universidad Nacional de Quilmes, y director de la Maestría en Enseñanza de la Historia de la Universidad 3 de Febrero. Ha participado en numerosos simposios, jornadas, seminarios, como expositor sobre temas de su especialidad en el país y en Brasil y en Uruguay particularmente. Ha escrito libros y capítulos de libros sobre memoria, historia reciente y educación. Dirige la colección Formación Docente de Libros del Zorzal y dirige la revista Clio y Asociados, La Historia Enseñada, editada o coeditada por la Universidad de La Plata. También aquí vemos una extensión a los países del Mercosur, que da una visión comparada muy interesante de lo que pueden ser los problemas nuestros actuales, que sin duda son muchos. Hace un siglo, estamos ahora cumpliendo un centenario de la guerra de 1914, y hace poco, no tantos años, en 1908, se cumplió el centenario del comienzo de la enseñanza patriótica que se impartía a los niños argentinos. La historia en todo el mundo ocupaba un lugar central dentro de las humanidades. Se la veía y se la utilizaba para formar al ciudadano, para formar también al súbdito en los imperios centrales, y para dar un sentido patriótico a la vida de los jóvenes que pasaban por la escuela, por las escuelas públicas o privadas de sus respectivos países. Y hay que decir que el resultado de esta enseñanza,
que era muy patriótica en Europa, puesto que los modelos lo tomamos nosotros de allí, de aquellos viajes que hizo Ricardo Rojas y de los ejemplos que venían de la educación en Francia, sobre todo tan próxima a la nuestra. Lograron, sí, formar patriotas que fueron a la guerra de 1914 y se alistaron, en muchos casos, como voluntarios y dieron su vida por sus respectivas patrias, ya que el sentimiento era fuerte en todos lados. Luego, el fracaso, los horrores de la guerra provocaron heridas grandes en este sentimiento patriótico y en el caso argentino debemos decir que contribuyó sin duda a formar generaciones de argentinos con conocimientos muy concretos: la campaña de los Andes, San Martín, las invasiones inglesas, la Constitución del 53, quizás no se iba mucho más allá, pero esos conocimientos estaban, se estudiaban con fechas, con memorización, como fuera, pero existían, unos para hasta el nivel de la enseñanza primaria, otros para enseñanza secundaria, y bueno, en la universidad hubo distintas etapas. Pero el conocimiento estaba centrado sobre todo en el tema de historia argentina, pero también la historia clásica, Oriente, Grecia y Roma, la Edad Media, la Edad Moderna en el secundario, siempre desde lo que hoy vemos como una visión eurocéntrica, o sea, desde el mundo exterior, la historia de Europa fundamentalmente, y ningún conocimiento de lo que pudiera ser más allá de esto. Hoy el mundo ha cambiado. Ha cambiado el tema también de las historias nacionales. Países como España, por ejemplo, tienen que tomar en cuenta antes que nada la diversidad de las autonomías y la diversidad de los catalanes y los andaluces y los vascos, es decir, la historia nacional en general suele estar muy cuestionada. En la Argentina es un poco la historia centrada en Buenos Aires o como eje de la historia nacional, uno de los problemas que se plantean hoy entre la visión tradicional de la historia y la visión que cada provincia quiere dar a su relato histórico. Pero también hay nuevos temas que han aparecido en la historia. Así como antes se consideraba necesario dejar un lapso de unos cuantos años para enseñar historia, nos enseñaba la historia reciente, hoy la historia reciente ocupa un lugar, diríamos, central, un lugar relevante en el relato histórico de nuestro país. Y también está la historia de las mujeres, la historia de las minorías, hay una nueva visión de la historia de los pueblos originarios, del descubrimiento. Todo eso crea, sin duda, para la enseñanza de la historia, nuevos desafíos y nuevos desafíos para el profesor. Y la pregunta es, ¿están capacitados los profesores y maestros para abordar los nuevos desafíos de la enseñanza de la historia? Esto hace a la formación del docente en los institutos especializados en las carreras universitarias. No sé quién prefiere contestar primero, quizás Alejandro, Gonzalo. Bueno, en lo que se refiere a la formación docente, Perdón. Okay. En lo que se refiere a la formación docente, este es un tema que en la Argentina desde hace unos 20 años resulta sumamente controversial y que está en discusión de una manera, en circunstancias bastante aguda. Como ustedes saben, prácticamente en todos los países en los últimos 40 años ha habido reformas en lo que se refiere a la formación docente. En muchos de estos países se han prolongado las carreras de profesorado,
y se han hecho universitarias, haciendo un arco temporal, digamos, grosero, desde 1970, cuando en Finlandia pasa toda la educación docente a la universidad, podríamos llegar hasta 2010, cuando en España se establece que una maestría obligatoria es necesaria para ser profesor, luego de haber terminado con la licenciatura en la materia que se quiere enseñar en la escuela. Esto no es así en todas partes. En otros países, como en Inglaterra o en Estados Unidos, se ha criticado continuamente por excesivamente teórica la formación en las escuelas universitarias de educación. En el caso argentino, tenemos una cuestión bastante compleja, porque estas dos lógicas están superpuestas. Por una parte, se preparan profesores en institutos terciarios no universitarios y por otro, en universidades. Esta es una lógica que es lejana en el tiempo y que se ha ido consolidando y que genera dos formas de preparación para dar clases que tienen grandes diferencias. En los institutos terciarios, que son los que donde cursan sus carreras la mayor cantidad de jóvenes en la Argentina, los contenidos pedagógicos tienen mucho más peso que los contenidos disciplinares, que son considerados en general débiles. Son considerados débiles, entre otros actores, por el Ministerio de Educación en los años 90. Fueron considerados en esa época como débiles. Por otro lado, en las universidades nos encontramos con un desequilibrio inverso. Hay una preparación profunda en los temas de las disciplinas y una preparación pedagógica que lleva mucho menos tiempo de estudio y que es relativamente menos importante en relación al peso de esas disciplinas. En la reforma de los 90 se intentó equilibrar estas dos formaciones, promoviendo un mayor peso de las disciplinas en los institutos terciarios y a la vez una mayor preparación pedagógica en las universidades, lo cual llevó a varios problemas. El Ministerio en ese momento, segunda mitad de los años 90, estableció que un 30% del total de la carrera de las universidades debía dedicarse a la preparación docente, esto es, didácticas generales, psicología de la educación, todas las materias que tuvieran que ver con las cuestiones relacionadas con ciencias de la educación. Bueno, esto llevó a una gran discusión en las universidades, que presentó diversas posiciones. En uno de los extremos, la Universidad de Buenos Aires presentó un amparo ante la justicia en el que, para que ninguna de sus carreras fuera afectada por los cambios que proponía el Ministerio en virtud de la autonomía universitaria, lo que incluyó la cuestión de la preparación docente. Aún hoy, en Filosofía y Letras, los profesores que allí se reciben tienen solo 2 materias pedagógicas en toda su carrera. Por otro lado, otras universidades buscaron adaptarse a las exigencias del Ministerio y llegar a un 30% de materias pedagógicas. Pero ahí se presentaba otro problema, ¿qué pasaba? Se sacaban materias disciplinares para agregar pedagógicas, lo que transformaría en este caso a los profesorados universitarios en una preparación light en cuanto a las disciplinas, o se agregaban tantas materias como fueran necesarias para llegar al equilibrio que exigía en esa época el Ministerio. Bueno, en términos generales, lo que procuraron adaptarse fueron aquellos que agregaron materias. La Universidad de Cuyo, la Universidad de La Pampa, que luego cambió su programa, lo cual llevó a otro problema, que era la extraordinaria prolongación de las carreras de profesorado.
Hubo una tercera posición que sostuvo la Facultad de Humanidades de La Plata, que era revisar cuáles eran las materias que debían preparar a los profesores y establecer un nuevo repertorio de esas materias, y luego de esto decidir qué proporción iban a ocupar del total de la carrera. Bueno, al cabo de este trabajo se llegó a una conclusión de un 20%, y fue una posición que mantuvo la Facultad de Humanidades con la adhesión de otras 10 facultades agrupadas en la ANFE. Bueno, toda esta situación tan controversial quedó en realidad suspendida por la crisis de 2001-2002. Y hubo una especie de interregno donde no se volvió a hablar de las reformas, hasta que se sancionó la nueva Ley de Educación en 2006, la Ley de Educación Nacional. Allí se crea nuevamente, ante el problema de la disparidad en las formaciones docentes, el Instituto Nacional de Formación Docente, que promovió establecer una serie de parámetros para aprobar los profesorados de los institutos terciarios. En un primer momento hubo una gran confusión relacionado con que las universidades creyeron que estos estándares también iban a abarcarlas. Finalmente se aclaró que no iba a ser así, pero que las universidades también estaban obligadas a formular sus estándares y que estas adecuaciones serían posteriormente evaluadas para aprobar los profesorados universitarios. Bueno, es así como desde 2010 las universidades están discutiendo cuáles deben ser estos estándares. En discusiones que están en este momento toman a los profesorados de Geografía, Letras e Historia, y que bueno, ustedes saben que la universidad no se caracteriza por la rapidez en sus decisiones, todavía están en veremos. En discusiones que han sido agrias en más de una situación. Digamos que hay una cosa bien interesante en los estudios, en los trabajos que se hicieron hasta ahora. Una muestra, si nosotros tomamos los institutos que forman docentes, tenemos que los institutos terciarios que se relevaron en 1994 en todo el país son 1.122. De esos 1.122 institutos terciarios no universitarios, el 36% es privado. Los otros respondían a distintas jurisdicciones. En el último censo del 2004, creo que el de 2014 no está publicado, ese número había aumentado. Y en el caso de las universidades, eran 42 las universidades en ese momento, de las cuales 14 eran universidades privadas. Hoy también el número de universidades ha aumentado, y en muchas de ellas, de las universidades nuevas, se cursan también profesorados. Ahora, si nosotros tomamos solo los profesorados universitarios, nos encontramos con que en varios de ellos se dan títulos docentes que habilitan para la educación secundaria, pero que en su misma denominación establecen niveles educativos que no están en vigencia, como EGB y polimodal. Si tomamos la duración que tienen estos profesorados, de un universo de 23, 16 duraban 5 años, 8 duraban 4 años y había uno que duraba 4 años y medio. Si tomamos la duración en horas, también son dispares, a pesar que hay un parámetro por todos aceptado de la duración mínima de las carreras. Si tomamos la duración real, en ninguno de los casos, sean más cortos o más largos, coinciden con la duración teórica de estas carreras. Si tomamos cuándo fueron aprobados sus planes, tenemos que solo 4 universidades de este universo de 23, La Plata, General Sarmiento, La Pampa, que en 2010 cambió nuevamente su plan y no me acuerdo cuál es la cuarta, han
aprobado nuevos planes recientemente. Todas las demás son anteriores. En algunos de los casos, por ejemplo, el plan del profesorado de Historia de Tucumán es de 1969, con reformas parciales, ¿no? Bueno, como ustedes ven, no es un problema sencillo. Y en esta discusión, que todavía no ha llegado a decisiones, lo que se ha logrado plantear es 4 áreas en las cuales deben establecerse cuáles son las materias que integran los planes. Un plan de las materias disciplinares específicas, un plan de preparación general con otras materias como economía, sociología, lectura e interpretación de textos académicos, etcétera, que también forman parte de los planes, y otras 2 áreas de conocimientos pedagógicos. Uno general, donde estaría sociología de la educación, política educativa, etcétera, y otro que sería el de las prácticas profesionales y la didáctica específica. En ninguno de los casos se establecen proporciones, no hay un criterio cuantitativo como hubo en los 90. Y yo creo que en este último caso, el de la preparación profesional y las didácticas específicas, es donde se juega los cambios en la preparación de profesores, porque en realidad, aunque pasa bastante inadvertido, el tema de didáctica específica implica un cambio teórico importante acerca de cómo se debe enseñar historia. En términos generales, en la Argentina predominó el concepto de didáctica especial, que consideraba que este tema era un tema donde había que preocuparse de cómo se comunicaban los resultados de la ciencia, fuera esta la historia o la matemática o la filosofía, mediante un esquema en el cual ese conocimiento era exterior. La denominación de didáctica específica lo que plantea es que cada una de estas disciplinas tiene problemas específicos para enseñar su materia, y que esta enseñanza, entonces, es parte del problema mismo de la ciencia. Sí, en el primer caso, digamos, el papel fundamental lo tenían las ciencias de la educación y un papel secundario lo tenían los profesores de historia, en este caso debería ser, si lo tomamos al pie de la letra, un problema especial de los historiadores, donde los profesionales en ciencias de la educación colaborarían con ellos, lo que es un cambio verdaderamente muy radical en cuanto a la manera de considerar los problemas de enseñar historia. Veremos qué es lo que ocurre. Yo creo que en este momento estas discusiones están bastante paralizadas y que esto de la didáctica específica es algo, podríamos decir, medio intercambiable con la didáctica especial, que no se ha tomado del todo en consideración y que puede quedar como un intento más, ¿no? O sea, uno de los problemas, creo yo, de la educación en Argentina es que hubo muchos intentos valiosos que quedaron a medio camino y en general, bueno, los intentos de mejora quedan inconclusos. Pero bueno, ahí habría una discusión que no querría bueno, muchas gracias por esta primera respuesta. Alejandro Cristofori, ante este mare magnum de diferentes proyectos y discusiones, ¿qué pasa con los ingresos? ¿Qué experiencia te da estar dirigiendo el ingreso al Colegio de Buenos Aires o en otros? ¿Cómo llegan los alumnos? ¿Qué te parece que reciben como formación estos profesores para transmitir? En primer lugar, quería hacer un comentario complementario de lo que... ¿sí? En relación con lo que recién comentaba Gonzalo, yo quería transmitirles algunas vivencias que tuve en estos últimos años en contacto con muchos profesores egresados de institutos de profesorado, en virtud de que en la provincia de Buenos Aires se llevó a cabo una reforma
curricular que terminó de implementarse hace un año apenas, y considero que la suerte de poder estar en contacto con docentes de toda la provincia y un poquito ver qué impacto tenía una nueva propuesta curricular y la formación que ellos habían recibido. Y coincido en gran medida con las cosas que decía Gonzalo recién, y en este caso se ve de manera muy evidente que una propuesta curricular con intención renovadora, independientemente de los resultados que darían para otro análisis, deja a los docentes recientemente egresados, no solamente a los que llevan años y años que uno puede decir, bueno, le falta ponerse al día, los deja con algunas carencias muy visibles. En este caso se nota con mucha claridad que la reforma del nivel precedió a la reforma de la formación profesional. Los docentes tienen que enfrentar ciertas propuestas curriculares, ciertos desafíos que, como bien decía Gonzalo recién, tienen mucho que ver con estas didácticas específicas y con una preparación mucho más específica, y le faltan elementos. Es cierto que la tensión entre la formación disciplinar y la formación pedagógica didáctica es muy fuerte, pero les puedo asegurar que, por lo menos como un elemento para tener en cuenta, los principales problemas que enfrentaban los docentes no tenían que ver con la falta de conocimientos específicos de la disciplina. Independientemente de que uno pudiera pensar que una formación más sólida desde lo disciplinar sería un aporte fantástico. En última instancia, creo que el problema no es si una cosa debe prevalecer sobre la otra, sino la forma en que deben equilibrarse. En el caso de una función muy específica, que es ir a dar clase a una escuela secundaria. O sea, creo que no hay que perder de vista nunca que a quienes estamos formando se están formando para realizar una tarea profesional puntual, que es desempeñarse como docentes de una escuela. O sea, se están preparando para ir a enseñar historia. Esto no quiere decir que no tengan que saber historia, que tengan que saber menos o de menor calidad, pero sí tiene que quedar muy en claro que no hay que perder de vista una cuestión tan importante como que el día de mañana ellos van a tener que ir a transmitirlo, y que van a ir a tener que transmitirlo en una escuela media que registra cambios muy importantes que no están del todo contemplados en la formación profesional de los que tienen que ir a dar clase. Y esto yo personalmente no lo vivo como una tragedia, sino que la escuela es algo muy vivo, que cambia a la par de la sociedad, y nuestras sociedades han registrado cambios notables en las últimas décadas, y estos docentes van a enseñar con un bagaje y con unos recursos que tal vez tienen poco que ver con los tiempos que corren y les generan bastantes dificultades. Por eso creo que en el caso puntual de los institutos superiores de profesorado, las dos cosas tienen que estar bajo la lupa, tanto el bagaje disciplinar, de la disciplina específica que van a tener que ir a enseñar, como todos esos recursos que van a necesitar para poder enseñarlo a la altura de los tiempos que corren. Quería hacer ese breve comentario para que no pasara de largo y después tener que volver. El caso del curso de ingreso, se trata de un curso de ingreso a dos instituciones muy particulares, como son el Colegio Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires, con lo cual uno piensa que a priori los aspirantes vienen ya con una selección natural. La mayor parte de los padres que los mandan a hacer ese curso de ingreso tan arduo en tiempo y en exigencia, porque se prolonga a lo largo de todo un año en el cual los chicos están cursando su último año de escuela primaria, calculó que han evaluado, y lo digo, creo que en la mayoría de los casos evalúan y consideran que tienen posibilidades de hacerlo. Lo que uno observa es que hay serias dificultades en armar un puente entre lo que ese curso de ingreso
cree que es valioso y necesario para un aspirante a ingresar al colegio y el modo de que ellos vienen trabajando de sus escuelas primarias. Es muy difícil generalizar porque creo que esto llevaría, o la tentación es gigantesca, me salvaría de cualquier mirada autocrítica, decir que vienen muy mal preparados, pero en realidad creo que también habría que pensar qué es lo que realmente se necesita para ingresar a esos colegios. Y creo que los colegios deberían pensar cómo reorganizar ese bagaje simbólico que traen los chicos, y que la gran tarea de transformar la enseñanza de una disciplina en particular, como es el caso de la historia, debería ser una tarea para el colegio. Es complicado, hay dificultades que tienen que ver con la lectura comprensiva, con cuestiones como comprender procesos. Creo que tiene que ver también con lo que se trabaja en las escuelas primarias y la forma en que se sigue trabajando ciencias sociales en las escuelas primarias. Un poquito lo que creo que viene a cuento de lo que estábamos charlando antes y lo que comentaba Gonzalo. La enseñanza de la historia, en particular, y que es lo que más conozco, viene un poco a la saga de todas las transformaciones que ha sufrido la disciplina en las últimas décadas. La disciplina se ha abierto, ha tenido cambios epistemológicos muy grandes a partir de la incorporación de nuevas temáticas, nuevos objetos, nuevas miradas sobre la historia. Y la escuela sigue todavía parada en un lugar bastante tradicional. Entonces, cuando uno intenta proponer otro tipo de análisis, otro tipo de lectura, otro tipo de mirada, faltan recursos. ¿Cómo conseguir un equilibrio entre lo que es curso de ingreso, que es muy complicado porque en realidad hay muchas cosas en juego? Los chicos están mucho más preocupados por entrar que realmente por aprender, y es lógico que así sea, y la tensión y la presión es muy grande. Entonces, me parece que ameritaría una reflexión más profunda sobre qué están esperando estos colegios de sus aspirantes y qué le van a dar cuando los aspirantes ingresen, porque eso obligaría también a repensar la propuesta de ambos colegios en la enseñanza de estas disciplinas. Esa es. Bueno, mi experiencia en la docencia ha sido en formación de profesores y licenciados de historia, primero en la Facultad de Filosofía y Letras, que fue el primer lugar donde ejercí, y después en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Lo que ocurre es que las tareas, los otros aspectos de la profesión que desarrollé me dieron la posibilidad de mirar toda esa realidad desde otros lugares. Por ejemplo, el problema de llevar esto que señalaba recién Alejandro, los avances historiográficos a nivel académico, universitarios, y adecuarlos a lo que necesita, por ejemplo, la escuela secundaria. Eso trae, entre otros problemas, el manejo de la bibliografía. En el caso de los colegios universitarios, salvo en el primer año, hay una reticencia al uso del manual, porque el manual acota demasiado las posibilidades de análisis que se pretenden para los cursos. Pero el manual no puede faltar, porque hay que contemplar también las posibilidades de análisis que manejan los chicos de determinadas edades. ¿Cuál es el equilibrio que puede utilizar un profesor? Algo que haga de puente entre el manual y otra bibliografía que se escapa por su complejidad para ser utilizada en la escuela secundaria. Al respecto, yo me voy a permitir comentar lo que fue nuestra experiencia en la divulgación. Y digo nuestra experiencia porque realmente fue un trabajo de equipo.
Esa colección que coeditó el Colegio Nacional de Buenos Aires con el diario Página 12 no era una total novedad en el ámbito de las posibilidades de la divulgación de la historia, porque esto existió desde hace muchos años. Si uno recorre la historia del país puede encontrar otras experiencias de ese tipo y también puede entender y ver que hay una demanda social sobre la historia. En realidad toda sociedad tiene una relación con su pasado y busca respuestas en ese pasado para que lo que la inquieta en el presente, que las respuestas que encuentra sean mejores o peores, que las analice con mayor profundidad o menos, que exija más o menos de quien puede responder, eso es otra cosa. Los historiadores tienen la obligación de responder a esa demanda. Y estas disputas que de alguna manera se han señalado acá para el orden de la docencia se dan en otros niveles. La historia académica, a fuer de irse profesionalizando y especificando como investigación y como un determinado tipo de escritura, dejó vacante un lugar, el lugar de hacer de puente entre el avance historiográfico y la demanda social. Y eso es algo que le ha traído también problemas a los profesores. Y acá aparece también la cuestión de los relatos, porque una de las acusaciones que pesa sobre la renovación historiográfica de los últimos 30 años, podríamos decir, es que los historiadores, y no me refiero solo a la Argentina, esta es una discusión que se da en otros ámbitos, es que los historiadores han abandonado los grandes relatos. Y todos sabemos que cuando se deja un lugar vacante, siempre hay alguien que se apresura a ocuparlos. Y el que se apresura a ocuparlos no necesariamente es idóneo en el manejo de ese lugar que ocupa. Lo cierto es, y lo voy a decir porque es lo curioso, esta historia, digamos, esta historia de divulgación a la que me refiero, no fue la única que apareció en ese momento. El diario Clarín publicaba otra que se llamó Historia Visual. Los dos diarios hicieron una propuesta, tenían una concepción diferente y un diseño diferente. Y lo más curioso de todo es que el diario Página 12 fue a buscar a un colegio para que escribieran. ¿Qué pensó el diario? Evidentemente que ahí había gente que podía escribirlo, por lo menos fue a preguntar. Hacía 6 meses que tenía a mi cargo la jefatura del departamento. Un ilustre miembro de esta casa, el doctor Sanguinetti, era el rector del colegio. Me llamó por mi posición de jefe de departamento, me planteó lo que proponía el diario y me preguntó qué pensaba. Y yo no pensé, contesté que sí. Y le puse una sola condición a la respuesta. Déjeme hablar con los colegas, porque obviamente yo sola no voy a hacer esto. Esto es un trabajo de equipo y, bueno, como se trataba de una historia argentina, la primera ronda de consultas fue a los profesores que se dedicaban a eso. Tuve la enorme suerte de que me dijeran que sí, que me acompañaran en la respuesta. Y ahí empezó. Pero las colecciones fueron muchas. Argentina, Universal, América Latina, grandes debates nacionales, bueno, historia de los partidos políticos. Fue un proceso. ¿Consecuencia del éxito? Supongo que sí, tengo que pensar que sí. Pero lo que a mí me importa de esto son dos cosas. Primero, poco a poco, a medida que iba avanzando el trabajo, íbamos incorporando a los profesores. Algunos decididamente nunca quisieron participar, otros empezaron y por diferentes razones quedaron en el camino. Pero de lo que sí puedo dar fe, por lo que vi y porque me competía, digamos, llevarlo en cuenta porque tenía la jefatura del departamento, es que nadie fue el mismo profesor después de haber pasado por esa experiencia de escritura, que tenía dos formas. A veces tocaban temas donde tenían que ocuparse del relato, porque eso fue una cosa que también decidimos, ocuparnos de un gran relato,
algo que le brindara a la sociedad la posibilidad de entender de la forma más integrada posible la trayectoria histórica del país en unos casos, de América en otros, y así siguiendo. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, en el caso de la Argentina, que con la cantidad de trabajo arqueológico que tiene este país y con lo que se insiste sobre incorporar a los pueblos originarios al relato histórico, teníamos que empezar, como quien dice, con el primer indio. Es decir, esto no podía quedar afuera. No podíamos hacer como en otros casos que la historia argentina empezaba en 1810 y lo demás quedaba afuera. Eso significó todo un esfuerzo, pero un esfuerzo donde esos profesores pusieron sus conocimientos, su experiencia, aceptaron equivocarse, modificar, cambiar. Y lo más importante de todo es que de alguna manera todo eso volvió al aula. Nadie enseñó igual después de hacer esa experiencia. Y eso también me indicó otra cosa. Muchos de los que participaron, después de a veces con timidez hacer el esfuerzo, yo no sabía que podía escribir. Yo no sabía que podía volver sobre las fuentes que estudié cuando estaba en la facultad y armar ejes donde se veían los procesos históricos, porque las colecciones tenían anexos documentales. Toda esa experiencia volvió al aula. Y si tengo que hacer una reflexión sobre ese puente de la divulgación y la enseñanza, es que inclusive para resolver los problemas bibliográficos que tienen los profesores, más allá de los manuales, y también podemos todos hablar de eso porque en esta mesa todos hemos escrito manuales, es que el profesor debería poder escribir materiales que sus alumnos utilicen, y eso hace a la formación docente. Y respecto de lo que decía Alejandro, del cambio de la composición del estudiantado en las escuelas, quizá una anécdota ilustre un poco y acompañe lo que estoy diciendo. Nosotros teníamos un colega lamentablemente fallecido, que en algún momento de su vida, por no tener las suficientes horas de cátedra que le permitieran vivir, volvió a su labor de maestro y daba clase en una de las villas porteñas. Saltaba de la composición social del Colegio Nacional de Buenos Aires a la Villa de Retiro. ¿Qué hacía con eso? Eran universos distintos y eran niveles educativos distintos. Se sentó en su casa a escribir cuentos históricos, es decir, la forma del relato, y con eso sacó adelante durante años a centenares de chicos. Si eso lo puede hacer, ¿por qué no se puede hacer lo otro? Eso me parece que es un costado olvidado de la formación docente. Y me voy a permitir aquí una línea de más de recuerdo a alguien que fue muy importante en este equipo, que fue María Cristina San Román. Falleció el 8 de septiembre pasado y en una reunión de educación como esta, creo que su nombre no puede faltar. Así que les agradezco que me permitan decir estas palabras en su recuerdo. Entonces, toda esta experiencia a mí me ha enseñado que realmente esos puentes hay que tenderlos y que en un contexto de heterogeneidad tan grande como tiene la escuela argentina en este momento, cuando desde cualquiera de las esferas de gobierno en todo el sistema del país se habla de la igualdad de oportunidades y de la calidad educativa, creo que esta tiene que empezar por de a poquito ofrecerle al profesor mejores herramientas para trabajar y no temer en el cambio de los niveles del relato.
Ciertamente uno de los problemas de la divulgación es que cuando no se respetan estándares de calidad, se va hacia las simplificaciones reduccionistas, pero es tarea de los historiadores y de los profesores de historia revertir esa situación. Si dejamos la silla vacía, alguien se va a sentar ahí. Gracias, Aurora. También me sumo al recuerdo de María Cristina San Román, que era alguien que podía colaborar con los trabajos de Alperín Dongui y volverse muy sencilla, además que tenía un gran don para la escritura, para transmitir la investigación y el conocimiento, que eso es en parte es un don, pero también es un ejercicio. Dentro de los temas que en la actualidad ocupan un lugar central en la enseñanza de la historia, así como cuando nosotros estudiábamos, por lo menos cuando yo estudiaba, era el tema de la independencia, era el tema más largamente, más se detallaba, con primeras juntas y junta grande, y todo había que aprenderlo. Está el tema de la historia reciente. Me gustaría preguntarles, porque allá hay elementos, por lo pronto, de divisiones muy cercanas en la sociedad argentina, de ideologías fuertemente que dejan su impronta en estos estudios, problemas del propio profesor, que tiene posturas adoptadas con respecto a, como ciudadano o ciudadana, con respecto a su país. Me gustaría ver cómo piensan este tema de la historia reciente y también, como segunda parte, ¿qué lugar le queda a la historia clásica? A lo mejor, ¿qué le queda a Grecia, Egipto, Roma? ¿Qué le queda a la Edad Media, a la modernidad, a la Revolución Francesa, al siglo XX en sus principios, en este panorama donde hay un espacio muy importante para el tema de la historia reciente argentina? No sé quién quiere. Ciertamente en los 90 hubo un cambio importante en el currículum escolar. Sí, por más de 100 años, desde 1884 en adelante, el currículum había sido prácticamente igual y estaba centrado en la enseñanza de la historia en la primera mitad del siglo XIX y especialmente en las guerras de la independencia, que era de donde salían los ejemplos considerados más significativos para la formación patriótica de los niños y de los jóvenes. Con la reforma que comenzó en 1993 hubo un cambio muy profundo acerca de cuál iba a ser el centro del currículum, y se pasó a privilegiar la historia contemporánea y especialmente el siglo XX. De hecho, en la mayor parte de las jurisdicciones, en lo que fue el nuevo periodo secundario, la escuela polimodal, solo se estudiaba historia contemporánea. Lo cual tenía un propósito, que era el de que, para entender el complejo mundo que les había tocado vivir a los jóvenes, tenían que estudiar la historia más cercana, porque allí estaban los problemas que los afligían, lo cual es una hipótesis sumamente arriesgada, ¿no? Entre otras cosas, pensemos cómo explicar América Latina sin su pasado colonial, por ejemplo, ¿no? Junto con esto, y de una manera un tanto curiosa, se fue desarrollando la historia reciente como digo curiosa porque en los 90, si ustedes recuerdan, las políticas de la memoria oficiales llevaban a buscar la conciliación y a los indultos a los militares y de ese tipo de cuestiones. O sea, era una cuestión que en la sociedad estaba un tanto lejana de lo que había sido en los 80. A partir de ese momento, de mediados de los 90, la historia reciente apareció primero tímidamente en los contenidos básicos comunes aprobados para la educación general básica, pero en los años siguientes, hacia fines de los 90, fue adquiriendo una fuerza casi irresistible, hasta transformarse en un centro de la educación secundaria
Y más adelante, en el 2006, con el Día de la Memoria, irrumpe también la historia reciente en la escuela primaria en las conmemoraciones escolares. Bueno, es un tema que presentaba varios problemas. El primer problema es la discusión entre los historiadores acerca de si existe una historia reciente, si puede hablarse de una historia reciente o no. Como dice Koselleck, toda historia es historia reciente, en el sentido de que los historiadores lo que tratan de responder son cuestiones que los afectan en la actualidad. No obstante esto, los estudios de historia reciente tuvieron, primero en Europa y después en la Argentina, un notable impulso. Lo cual no significaba que todos estuvieran de acuerdo. Se hablaba de historia reciente, de historia muy contemporánea, de historia del tiempo presente. Se entendía lo que era la historia reciente de diversas maneras. Muchas veces, usando el mismo término, se tenían conceptos diferentes de lo que era la historia reciente. En Argentina, hasta mediados de los 90, hubo bibliografía que venía de las ciencias políticas, de la sociología, del periodismo de investigación, pero no de los historiadores. En la segunda mitad de los 90 aparecieron los primeros trabajos de los historiadores. Ahora, estos trabajos presentaban otro problema para la enseñanza. Eran en general trabajos muy específicos sobre temas muy puntuales y había muy pocas perspectivas globales de lo que había pasado en la Argentina en los años 70, que era básicamente lo considerado historia reciente en la Argentina, con el concepto de que los traumas sociales son aquellos que definen en definitiva lo que es la historia reciente. Ahora, en este tema creo yo que hay dos temas que se han transformado en básicos. Uno es el de la dictadura militar y el otro el de la guerra de Malvinas. El tema de la dictadura es un tema que habría que preguntarse hasta dónde es historia y hasta dónde es memoria. De hecho, de 2006 en adelante, de la Ley de Educación Nacional, se habla en la ley y se suele hablar casi exclusivamente en los diseños curriculares de memoria, como si fuera un sinónimo de historia, una historia menos burocrática, digamos, cuando la historia trató de independizarse de la memoria trabajosamente durante mucho tiempo. La otra cuestión es que los profesores y los maestros no han estado preparados para enseñar estos temas, y por lo tanto lo que suele aparecer en las clases es la memoria, y no solo, más que la memoria personal, la memoria que circula en los medios, en las políticas oficiales, etc. Por lo tanto hay como para mí una especie de estereotipo acerca de la dictadura, en la cual no se establecen causas acerca de la dictadura, no se considera la violencia revolucionaria como un elemento para estudiar dentro del problema de la dictadura, y esto hace que el tema pierda su conflictividad. O sea, si este tema tenía que ser el central para formar ciudadanos democráticos, suponía que debía haber alguna discusión de ideas. Y generalmente lo que suele ocurrir es que hay como una especie de nuevo relato mítico en el cual simplemente se condena a los militares porque eran malos. Bueno, hay temas que ahí habría que estudiar. Por ejemplo, ¿qué pasó con el resto de la sociedad? ¿Cuál fue el tema de las causas? Etcétera. Y ver cómo ese tema repercute en el presente en otras amenazas a los derechos humanos. Porque ya, digamos que, gracias a Dios, es muy improbable que un nuevo golpe militar se produzca, es casi imposible. Pero sí hay atropellos a los derechos humanos, para lo cual estudiar aquellos atropellos tiene que ser importante. En realidad, la enseñanza de la historia lo que busca es formar conciencia histórica, esto es relacionar el pasado con el presente
y que sirva esto como un impulso para las actuaciones futuras. Y la única forma de que esto se realice es mediante el relato histórico, que es lo que vos planteabas. El tema de la Guerra de Malvinas me parece a mí que es aún más complicado, porque la Guerra de Malvinas plantea una característica muy ambigua. Por un lado, es parte de la historia patriótica tradicional, donde está la defensa de la soberanía territorial argentina, y por otro lado, el último intento de la dictadura de lograr aprobación social. Acá hay un tema verdaderamente que me parece que es muy interesante y que se ha manifestado muchas veces como un tema controversial, donde no hay una memoria consensuada todavía, ¿no? Yo recuerdo que para los 25 años de la Guerra de Malvinas, en el 2007, se hizo una exposición en el Ministerio de Defensa, cuando la ministra era Nilda Garré, y que los distintos centros de excombatientes llevaban objetos o, bueno, distintas cuestiones que para una exposición. Y el Centro de Excombatientes de La Plata, que siempre fue sumamente contestatario, llevó como figura para esa exposición un muñeco disfrazado de conscripto estaqueado. Entonces, lo que planteaba era que la Guerra de Malvinas era un episodio entre civiles y militares, ¿no? No era una guerra contra Inglaterra. Parte de los otros expositores se quejaron ante la ministra y dijeron que no iban a permitir que eso se mantuviera. Como no hubo una censura a esa exposición, se fueron. Entonces, aquí hay un tema que reapareció, creo yo, hacia los 30 años. Vieron ustedes que los aniversarios redondos nos obsesionan a los argentinos, bueno, todos, pero a los argentinos un poco más. Y allí también hay un tema, ¿no? La remalvinización que promovió el expresidente Kirchner como una forma de reafirmación moral, la dictadura presente en este intento final de lograr aprobación, un tema muy inquietante que es la popularidad que logró Galtieri en ese momento, ¿no? Es una cosa muy molesta y muy difícil de justificar actualmente, y bueno, trabajos que plantean estos temas, creo yo, con algunos con bastante interés. Hablábamos el otro día de Federico Lorenz y las guerras de Malvinas, o de no me acuerdo el nombre de Guber, Rosana Guber, ¿Por qué Malvinas?, que son libros verdaderamente muy inquietantes acerca de este tema.